Hace tiempo hicimos un podcast hablando del tema de los condominios, de los alquileres temporales de vivienda, de si los morosos pueden perder su vivienda ante una demanda por cobro de bolívares que le haga la Junta de Condominio. Y estuviste tú, Carolina, con nosotros y hablábamos de que nos faltaba tiempo para hablar de las peripecias, de los casos y cosas de los condominios en Venezuela. Y por eso hemos armado este grupete de hoy contigo, que administras condominios allá en Por la Mar, con Alejandra, que administra condominios en la capital del estado Zulia, y Marisela, que lo hace aquí en el área metropolitana de Caracas. Y queríamos iniciar introduciendo que el año pasado estuvimos todos juntos en la cumbre antimorosidad, el día 12 de agosto, y que ahí hablamos de la existencia de una neomorosidad, que la morosidad había pasado del 5 al 40%. ¿Y quién es ese 35%? Además del moroso maula, ese tenaz y tal, que a él la demanda de cobro de bolívares, pero ese 35% es el nuevo moroso, personas, oye, mayores de 60 años con una realidad diferente. ¿Cómo están manejando ustedes ese tema, la neomorosidad? Porque si tienes uno, chévere, pero si tienes 12 personas que se atrasan 2, 3, 5 meses, el hueco es inmenso. Sí, y más en la isla de Margarita, por ser tan atípico que la mayoría de los condominios no viven los propietarios, son o inquilinos o simplemente están cerrados. Entonces hay una cantidad de morosidad que no están los morosos ahí. El apartamento está cerrado y te tienes que ir como más a la vía amigable telefónica o correos o ya al departamento legal. Pero ¿sabes qué te iba a comentar, Elías? Que también nos vimos muy fuerte en plena pandemia, que creo que ahorita estamos viendo como que las consecuencias de esta nueva modalidad de morosidad. Es que personas mayores que se dedicaban a su tiendita o su venta de sus cosas fuera de su casa y se encontró de repente en la pandemia encerrada sin poder hacer nada, sin tener tampoco familiares o alguien que la pudiera ayudar, porque todos estábamos viviendo la misma situación en el 2020. Y son personas mayores que se le estaba acumulando la deuda y pasaba un mes, pasaba 2 meses, pasaba 3 meses y veíamos que en el caso de esta señora no tenía las posibilidades de hacer algo para tener cómo pagar, porque uno, bien o mal, uno tenía su negocio que pudiera funcionar adaptándose al momento. Pero entonces nos reunimos las vecinas, de las que más crisis había, eran dos. Una señora que estaba sola con su hijo y no podía pagar condominio, y la señora que estaba acostumbrada a vender su café en el centro de la Plaza Bolívar. Entonces nosotros nos reunimos y yo le digo, ven acá, Yolanda, ven acá, cuéntame qué haces tú, qué sabes hacer tú. No, Carolina, café, no, es que tú no puedes vivir solo de café. ¿Qué haces tú? Es que te tenemos que explotar para que tú misma puedas generar tu dinero para pagar condominio. Pero Carolina, que bueno, dicen que yo hago torta. ¿Cómo que tú haces torta? Vamos a explotarla. Entre nosotros las vecinas compramos la harina, el azúcar, los huevos, y ella empezó a hacer unos ponquecitos. Los ponquecitos más ricos que he probado yo, no es porque sea mi vecina, pues empezó a vender ponque, torta, en el edificio primeramente. Bueno, no solamente le dio, ella dice, bueno, ¿y ahora qué? Estas son tus ganancias, no te vamos a regalar más nada, agarre de ahí, vamos a comprar aquí huevos. Somos administradores, somos amigos, somos psicólogos. Bueno, yo tengo que confesar que creo que es la primera vez que yo no soy administradora, yo soy psicopedagoga. Entonces, esto que yo creo que me ha servido para entender a los vecinos, a mis propietarios de los condominios que llevo, porque como hablamos la primera vez que estuvimos por acá, que cuando una persona tiene problemas de morosidad es porque hay una consecuencia que lo ha llevado a ese caso. Entonces, primeramente uno tiene que hablar. Pero volviendo al tema de la señora, ella se hizo famosa con sus dulces y se siente ahorita, después de tantos años, y ya vende tortas afuera, vende su cafecito, pero ahora amplió su mercado, como dice ella. Y salió del problema que tenía que salir. Y otra que no sabía cocinar absolutamente nada. Digo, te tengo que explotar de alguna manera. Dime qué sabes hacer tú. No, es que yo lo que hago es coser. Pero Dios mío, coser ahorita más bien la gente sabe. Que puedas ayudar tú al condominio. ¿Qué harías tú? A mí me gustan las matas. Bueno, la señora sabía hacer unos paisajismos
que como en Margarita vivimos con problemas de agua, que sí lo podemos desarrollar ahorita también, pues usaba piedra, lo que compraba el condominio era piedra, los porrones rotos de los viveros que lo iban a botar y nosotros agarrábamos como donación esos porrones. Buena y idea. hacía ella unos paisajismos en los jardines que no necesitábamos agua porque era Claro. ella misma salía a robarlo. Claro. Tengo que ser sincera. Las tunas, los cactus, todas las matas que son xerófilas, de verdad que, y hacía bellezas. Bueno, el condominio le debía luego a ella. Claro. Porque Por no su solamente trabajo, pagó por su condominio, trabajo, sino que el condominio claro. tenía porque belleza. Vámonos Mi- desde ese extremo del país, desde el estado Nueva Esparta al estado Zulia. ¿Cómo están manejando ustedes esos nuevos morosos? Sin aguantarle a los morosos tradicionales. Con ellos Sí. estamos claros que hay que hacer la demanda, que hay que hacer todo el procedimiento extrajudicial. Pero esas personas que deben 3, 5 meses, que ya la remesa no Sí, les eso es lo alcanza. que le quería mencionar con la neomorosidad, que bueno, esa vez la intervención de Asdrúbal Olivero fue excelente. Y por lo menos hay varios tipos de moroso. Está el moroso que siempre fue buena paga y se le presentó un inconveniente y se demoró en pagar 2 o 3 meses. Está el moroso que se le presentó un problema de salud, un familiar con cáncer, algo, y está el moroso que siempre ha sido moroso. Ujú. Entonces el administrador tiene que tener esa táctica con quién es el que vas a tratar. Y lo otro es que todos los condominios dicen, en mi condominio deben $15,000, voy a contratar para que me los cobre. Pero ¿qué pasa con los condominios? Una solución para que se vayan preparando. Cuando entra un administrador, uno comienza a hacer una gestión administrativa con un promedio de 60 o 90 días para ir armando un expediente. Ok, luego tú te vas no dio resultado, sí te pagó chévere, lo que no dio resultado va a una cobranza extrajudicial. Si le quedó bien, que eso es antes de irse a un juicio, si le quedó bien, perfecto, ya se puso al día, y si no, va a un juicio. Pero ¿cómo tú vas a demandar a una persona por deuda si no tienes un expediente, si no tienes las pruebas, si no tienes nada? El juez te lo va a tirar para atrás. Entonces no es que el administrador pasó por aquí y no te quiso cobrar, sino que el que va para la guerra va armado. Entonces los condominios no tienen nada de cómo ejecutar el cobro. No es que el abogado sea malo, ni que la administradora sea mala, sino que no tienes ningún soporte. Tú tienes que ir armando todo para poder actuar. Bueno, Pero básicamente los avisos de cobro, ¿no? Claro, que los son avisos. como un título ejecutivo, como una letra de cambio. Sí, lo que pasa es que también hay el problema de que la gente no se quiere meter en problemas con los propios vecinos, entonces no ayudan en ese particular en la cobranza del edificio, porque cuando tú le dices, le pides la autorización para actuar, entonces no, pero pobrecito, no, pero mira, no, pero ya va, pero no, pero eso quién lo va a pagar. Entonces cuesta un poquito, ¿verdad?, que ellos entiendan que ese cobro, ese gasto que se va a originar por esa cobranza, no es de la comunidad, va a ser del propietario. Pero la gente no lo entiende así, le cuesta, ¿verdad? Entonces no quiere ser enemigo del vecino. Entonces ahí hay un problema porque no quieren hacer enemigos de los Y vecinos. el deudor que está fuera del país y no tienes cómo comunicarte con él, que está fuera. Pero que tú le lo envían demandas y correo. sale rapidito. Sí. Ellos te ubican. Sí, sí. Y Ellos te y ubican. lo otro es otra recomendación. Van a la asamblea. Ahorita está vigente, o sea, nosotros tenemos la herramienta de la ley de mensajes y datos electrónicos. Desde el 2001. Desde el 2001. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? O sea, nosotros tenemos una ley de propiedad horizontal desde hace muchos años, pero tenemos que ir adaptando siempre al marco legal. Bueno, si tengo la ley y tengo la ley de propiedad, tengo la ley de mensajes y datos electrónicos, yo voy a hacer una asamblea donde yo voy a hacer una actualización de datos, donde voy a colocar el teléfono, el correo electrónico, porque el que no quiere pagar va a sacar cualquier excusa para no pagar. Entonces, si yo tengo el correo electrónico, la persona cuando lo vaya a un juez no va a decir, no, tú a mí nunca me cobraste, ese correo electrónico no es mío. Entonces ya tú tienes allí todo el procedimiento. Ese es el primer paso en un edificio que tenga algún tipo de problema de cobranza. Tener bien claros cuáles son los datos y a dónde te vas a dirigir. Y eso te va a servir no únicamente para la cobranza, sino que tú tienes un vecino ruidoso
que te ponen música a todo volumen, entonces el vecino no le va a tocar la puerta, mira, no me dejas dormir. Mira, la administradora le puede pasar un correo, entonces tú le pasas el primer comunicado. Entonces Sí, lo pero tienes por los 3 correo días después electrónico, te va el loca, día, la ¿no? hora. Claro. Mira, María Alejandra, ustedes en Maracaibo tienen su personalidad muy particular y una manera de relacionarse, de tratarse que nos llama la atención a todos los demás venezolanos. Ustedes están aplicando el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal, ese que dice que si el 75% de los copropietarios se ponen de acuerdo, pueden solicitarle a un juez que obligue a un copropietario a vender. Eso que las abuelitas llamaban, lo declararon persona no grata. ¿Ustedes le están aplicando eso a algún vecino allá en Maracaibo? Ahorita se está trabajando en eso y estamos allí también con el apoyo de Fernando León Poleo, Sí. que está allí de la mano, vigilando de dónde está, pero sí lo estamos haciendo en Maracaibo. Hay 2 abogados que en un edificio donde son 12 apartamentos. Ajá. Y 2 apartamentos tienen esa actitud recurrente. Por lo menos, imagínate, un perfil de una persona que en el 2012 el condominio lo tuvo que demandar, el condominio gana la demanda y de paso tiene las áreas comunes todas ocupadas con objetos personales y tiene miles de notificaciones, muchas notificaciones por correo electrónico, y eso se le está armando el expediente, 3 expedientes. De paso vive en otro estado. Actualmente no se utilizan las transferencias y deposita con un cheque devuelto. Entonces todo eso es un historial, porque la gente no lo quiere, le causa perjuicio, incomoda, ya son muchos años, se va a arreglar el ascensor y piden una cuota de $100 en el 2022, entonces la paga en octubre del 2023, casi le parten la torta. La comunidad no lo quiere que No él lo se quiere, vaya de no la lo comunidad quiere. y van a Y usar el hay artículo otros, 39. ¿Y esos 10 cómo ha apartamentos reaccionado son él? No, se ante- está preparando, se está demostrando la buena fe porque se están agotando todos los recursos, Ujú. hablando en intendencia, en correo, se están agotando todos los recursos. Aparte de eso tiene deuda, aparte de ser vecino no deseado tiene deuda. Entonces irían por las 2 causas. O sea, que es recurrente. ¿Sabes qué? Es recurrente. Nosotros- Y el otro, en el 2018, se le exoneró una deuda y ahora sigue con la deuda. Nosotros Sigue con deuda de nuevo, no lo quieren. a tratar de colocar ese artículo con un personaje en un edificio que llevo. Y un familiar de uno que está ahí es juez o fue juez en una oportunidad. Y él me aconsejó, no, al final no hicimos eso porque salió como a derecho, pero él nos aconsejó que tuviéramos ese expediente que tú hablas. No solamente son los correos de la administración a la persona no De toda la grata, comunidad. de la comunidad, de toda la comunidad, para que te haga ruido, a para instituciones, todo. tienes que ir a la prefectura y que vaya a la prefectura varios vecinos que se ven afectados de eso. O sea, alimentar ese expediente con no solamente de la administración y de la Junta de Condominio contra él, sino varios vecinos que vaya a la prefectura y diga, tengo este problema con esto, y que se venga con la conclusión o lo que quedaron. No, el representante, el presidente del condominio es el representante del condominio, y si está en asamblea de que Sí, pero se va a colocar... el consejo de este juez fue que además del trabajo y del soporte de la administración y de la Junta de Condominio, la demostración de que los propietarios tampoco lo desean ahí, que lo obliguen a vender para usar el artículo 39, es que vayan a esas instituciones y se traigan como prueba, mira, no, que no se puede acercar a mí, que no puede usar, Claro, eso, tener más no puede- argumentos. claro, tener más argumentos. porque esas instituciones del Estado van a ayudarte a afianzar más ese expediente que estás armando. Imagínate que tiene 2 cartas consultas, y en las 2 cartas consultas no le quieren exonerar la deuda, porque en el ¿Y 2018 quién lo va a también... exonerar? Porque O sea, no- como un condominio exonera. Pero no puede también exonerar. pasa lo siguiente, que ellos utilizan el tema del pronto pago. Ajá. Pero ¿cómo es el tema del pronto pago? Si tú colocas un pronto pago y no cuadras bien tu planilla de liquidación, vas a tener un déficit. Ya va. ¿Quién es el administrador ahí?
¿Pronto pago o...? ¿Quién es la administradora de ese condominio que acepta el pronto pago? La administradora no, la asamblea. Marisela, tú que eres contadora, un minutito, María Alejandra, tú que eres contadora profesional y ahora eres administradora de condominios y durante muchos años fuiste funcionaria pública en esa área. Cuando oyes hablar de pronto pago, este invento maravino, ¿qué dices tú? No, me da de todo, porque es una cuestión que es ilógica, porque se supone que en el edificio tú llevas un control de gasto y sobre ese total de gasto tú vas a aplicar las alícuotas para cobrar el recibo de condominio. Entonces, en ningún momento yo puedo hacer un descuento de algo que ya ha sido un gasto causado. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Entonces, lo que ¿sabes cómo entiende? Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes cómo entiende? Cuando tú le digas quién quiere exonerarle, o sea, ese pronto pago. Bueno, eso que tiene que pagar, vamos a cargárselo a él. Porque de alguna manera tiene que salir ese Lo que monto. pasa es que no estás entendiendo. Mira, yo me asesoré con Fernando León Poleo y con Tibaire Altuve. Lo que tú dices es cierto. O sea, yo he visto en Maracaibo un pronto pago donde tú ves un acta de asamblea donde te dice que tienes una mora de un 50%. Eso no es válido porque en condominio tú no hablas de penalizaciones, no hablas de mora, no hablas de nada de eso. Si tú agarras y colocas la planilla de gastos, ¿verdad? No va a afectar ese descuento porque tú lo vas a colocar como un fondo de protección inflacionaria. La asamblea escogió por mayoría, por el 75%. O sea que los que pagan van a pagar más por ese concepto de inflacionario. Pero es que si te pagan todos los primeros días, que hay condominios que escogen que sean los primeros 5 días, otros escogen los que sean los primeros 10 días y otros que sean los primeros 15 días. Cada condominio es de personalidad diferente, porque cada condominio tiene su partida de nacimiento, que es su condominio. Pero entonces ustedes lo llaman pronto pago, pero en realidad no es un pronto pago. Claro, no es que si a mí me toca pagar $122 este mes, no es que ustedes me dicen porque usted pagó en los primeros 5 días, le vamos a descontar $20. No es eso. Exacto, ahí está el error. Una cosa es un pronto pago y otra cosa es que te hagan un descuento por lo que tú pagaste en X días, 5 días, 10 días, porque existen los condominios, esta modalidad nueva ahorita, Sí. ¿verdad? Que te dicen, si tú pagas los primeros 5 días, tú pagas el monto del recibo del condominio. Si pasas a 10 días, vas a pagar otro monto, y así sucesivamente. Pero Entonces, ese como no es el que hecho. se congelara el Pero dólar. por lo menos en la región ahí- Suyana el pronto pago engancha. Ya va, Y pero ahí, incluso- amiga Alejandra, ahí no está, ¿verdad? Ujú. Comprometido el monto total del gasto causado. ¿Dónde No, se no está compromete? ¿Dónde se compromete? Cuando yo te digo a ti que yo te voy a hacer un descuento por pronto pago, ahí sí se compromete. ¿Por qué? Porque yo tengo un monto fijo A menos- de gasto, ¿verdad? Que yo no le puedo rebajar a Elías, ¿verdad? Que si el gasto fue de 500, ¿verdad? Yo voy a rebajar 5 bolívares porque él pagó. No, porque yo voy a tener una diferencia. Hay una parte contable que tienen que llevar las administradoras Sí, en yo este te entiendo. particular, Mira, ¿verdad? hay a menos que el margen- ¿Por qué? Porque esa diferencia, ¿quién la va a asumir luego? ¿La va a asumir la comunidad? No, porque para eso, ¿verdad? Tenemos establecido que si yo saco el recibo los primeros 5 días de este mes, yo tengo hasta el día 21, 26 para pagar el recibo, para que en el momento que emita el siguiente recibo, yo no aparezca en mora, porque desde el mismo momento que tú dejas pagar el primer recibo, ya tú entras en mora, porque es un gasto causado. Ahora, si yo te digo, mi corazón, que lo que yo te voy a descontar, o sea, porque no conocía esto Ajá. activo, porque yo estoy de acuerdo con ella que no se puede hacer, pero ahora escuchándola, vamos a ¿Qué es suponer lo que- que yo pero- el pronto pago, yo se lo atribuyo al fondo de reserva, por ejemplo. Del fondo de Eso reserva, es lo en vez que de iba a decir, pagarme mira. 10, me pagas el 5%. Claro, no, mira, nada más. mira, pero mira, fíjate, mira, el fondo de reserva es así, es mira, otra cosa. tenemos condominios en Maracaibo, mira, tenemos No. condominios en No, porque el Maracaibo. fondo de reserva no se puede tocar No puedes tocar sin el fondo acuerdo de reserva, los copropietarios. Sin el acuerdo de eso, porque para eso... En la asamblea, entonces, mira, para tenemos- eso no la encuentro. Tenemos un No. condominio Es en que Maracaibo quizás que lo que el nos fondo tiene de enredado. reserva del 10% Ujú. lo aumentaron a un 20% más, entonces tienen un fondo de reserva de un 30%, donde las personas Muy bien. que paguen a una fecha determinada porque necesitan dinero antes del 15 para poder pagarle a los trabajadores. pero para para todo. eso- Pero te Pero estás con la comiendo, reserva te estás con el- comiendo tus ahorros, Claro, María pero para Alejandra. eso está el fondo operativo. Claro, hay Pones el
fondo meses de operativo que fondo debo operativo utilizar para las empresas. Para cubrir eso. Antes de comenzar este encuentro, hablábamos de los copropietarios que ya no viven en sus viviendas y que las alquilan por tiempos temporales. No es el alquiler por un año, por 2 años, un inquilino tradicional que se hace un contrato, sino esta modalidad, vamos a llamarla Airbnb para darle una denominación. Alquileres por tiempo muy breve. ¿Cómo lo estás manejando aquí en Caracas, por ejemplo, en el municipio de Baruta? No, yo no tengo entre los que estoy manejando, no estoy al tanto de esa situación. Sin embargo, me enteré por una compañera mía que su mamá ya la tuvo que sacar del apartamento, ¿verdad? Se la tuvo que llevar por razones de la edad. Entonces, para cubrir los gastos de su mamá, ella alquila el apartamento. ¿Y qué reacción tuvo el condominio, ese condominio donde ella vive, donde vivía su mamá? Yo le he preguntado, da la casualidad que tengo un amigo que es propietario ahí en ese edificio y él no estaba al tanto de la situación. Yo solo comenté, mira, estuve en una reunión y me enteré por una compañera que su mamá vive aquí y están alquilando el apartamento por fines de semana, por semana, se encarga ella, su hermana viene y entonces él no estaba al tanto, por lo tanto. Ya está pasando en Maracaibo, María Alejandra, que tengas casos de esa naturaleza, porque reacciona a veces la comunidad y dice, no, mira, tú estás cambiando el uso, esto ya tú le estás dando un uso comercial, estás alquilando, eres un hotel, te transformaste en un hotel, eres una empresa turística. Y el copropietario dice, no, yo tengo el pleno disfrute y el uso de mi propiedad. Hay esas dos... Sí lo están haciendo en Maracaibo. Incluso nada más he recibido una llamada de que una junta de condominio se iba a reunir para colocar las normativas. Ajá. Si se puede hacer, no se puede hacer, bajo qué criterio, porque hay una persona que dice, es mi apartamento, yo lo puedo hacer. Claro. Como dice Cora Faría. Sí, y ustedes lo han vivido de toda la vida. Es normal en un área vacacional. ¿Cómo lo abordan? Porque quizás en las ciudades en donde está apareciendo el fenómeno del alquiler muy corto, por tiempos muy cortos de vivienda, deberíamos aprender de Higuerote, de Chichirivichi, de ustedes en Margarita, de La Guaira, que ya manejan estos alquileres cortos por corto tiempo desde hace muchísimo tiempo. Sí, ahí como dice uno, se están adaptando. Ciertas condiciones aplican, como dice uno. Ajá. ¿A qué acuerdos llegan? Acuérdate que lo mío es condominio, pero una cosa lleva a la otra. Yo de repente, a mí no me gusta alquiler por temporada, que es como se estila decir ahí en Margarita, alquileres por temporada, que va desde una semana hasta un mes, cuando depende de la época, Semana Santa, diciembre. Entonces, cuando uno no conoce a la gente, que tú pones un aviso y cualquiera te llama, pero no sabemos las intenciones, muchas veces se quieren quedar ahí, entonces, ¿a qué ley te agarras tú para decir, mira, no, esto era por 5 días nada más, por 15 días? Y eso es un problema. Una de las exigencias que sé que piden cuando se va a alquilar son referencias bancarias, referencias personales, referencias de trabajo, carta de trabajo, como para demostrar que no vive ahí. No, del inquilino. Del inquilino. Sí, del inquilino, pero lo hace el propietario. Entonces, claro, exacto, que es el que va a alquilar. Claro. ¿Qué hace uno como administrador? ¿Qué hace uno como administrador? Porque uno es un cuidador de cada uno de los apartamentos de forma indirecta, porque es propiedad privada, pero ¿qué pasa? Que ya cuando uno conoce a sus propietarios, sabemos que la persona lo alquila un apartamento de una habitación, pues de 3 personas, 4 personas máximo. Cuando tú empiezas a ver una cantidad de irregularidades, nosotros hicimos un reglamento que, por ejemplo, a las personas que alquilan por temporada, porque no le podemos prohibir que alquilen de manera que quieran. Claro. El camino es el reglamento. Sí, el reglamento. El camino para todo propietario que quiera alquilar por temporada tiene que decir con antelación la placa del carro, que carro va a venir, cuántas personas son, nombre, cédula, si son menores de edad, desde qué fecha hasta qué fecha, y que garantice que el que viene sabe las normas y conoce las normas del condominio. Eso es con el propietario que se lo exigimos. Sí. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos control con botoncito amarillo, que son con claves, con códigos. Si la persona se va que no vive ahí, nosotros le bloqueamos el código por seguridad. Cuando vaya a venir alguien, usted nos informa como propietario y nosotros le desbloqueamos su código y la persona puede venir. Es como una manera de controlar y cuidar el inmueble del propietario.
Cuando viene la persona, nosotros decimos, mira, tú mandaste una carta con 3 personas, pero aquí hay 8. Y tienen 2 carros. Y hay 5 niños. O sea, uno como administrador, uno forma parte también del cuidado indirecto, pero se lo estás diciendo. Si no te atiende por un correo, dejar tu responsabilidad de que se lo advertiste, ¿sabes? Y eso ha funcionado mucho en Margarita y aceptan ese reglamento cuando tú lo canalizas, que lo estamos como administrador cuidando su inmueble e informándole si vinieron los 3, se portan bien, o si vinieron los 4 muchachos, lo que sea. Pero ellas están tranquilas porque el administrador le está informando que verdaderamente lo que alquiló. Somos los chismosos. Claro, ¿sí? Carolina, Marisela y Alejandra, ustedes más que administrar propiedades, ustedes manejan emociones, ¿no? O sea, porque, claro, porque ustedes lidian es con los copropietarios, con los inquilinos, con la trabajadora residencial, Claro. con el piscinero, con el jardinero, con el señor del ascensor, o sea, emociones, ¿no? Y una asamblea es una feria de emociones. ¿Qué en este programa, en este encuentro de hoy, que son así peripecias de los administradores de condominio, ¿cuál es la anécdota, cuál es la historia que tú consideres como que más llamativa que quisiera compartir hoy? Muchas. Por ejemplo, yo en mis asambleas, que son muchas al año, sí, yo llevo varios condominios, siempre hay el cascarrabia. Siempre hay el cascarrabia. Pepe Gruñón. Sí, Pepe Gruñón. Sí. Entonces ya uno lo conoce. Y una que siempre que toma fotos, graba. Entonces uno tiene que exaltar lo que uno cree que puede ser un problema, un inconveniente, ¿verdad? Entonces, Marixa, acuérdate, graba, tú sabes, aunque muchas veces esté en contra de uno mismo, señora Marixa, por favor, usted pudiera grabar. Claro, por supuesto, porque le estás exaltando lo que ella quiere ser. Entonces, el señor Gruñón, el Pepe Gruñón, que siempre hay el cascarrabia, señor, usted se puede parar aquí, usted me va a decir quiénes levanta la... O sea, si cuando tú protagonizas, hace que eso es problemático. Que la vuelta. Que en todo condominio hay, y es hasta sano. Es hasta sano. Agradable, lo hace sentir útil. Claro, por supuesto. Entonces tú le exaltas lo que vinieron... Lo involucra. Lo que vinieron a hacer creyendo que iban a hacer en contra de la asamblea. Algo malo se convirtió en algo bueno. Entonces lo conviertes en algo bueno. Y se toma foto y lo imprimimos y lo ponemos en la cartelera, porque así me enseñó Elías Santana. Mi administración, yo siempre lo he dicho, mi administración era antes de Elías Santana y después de Elías Santana. Yo era de la que quemaba colchón, tumbaba muebles, botaba cosas, porque digo, bueno, pero si mi responsabilidad es mantener esto correcto y bien y limpio, pues lo voy a hacer. Pero él me enseñó que la mano derecha logra más que con la mano izquierda. Entonces, claro, muchas veces uno tiene que darle de frente, pero uno con hablar, con ver y escuchar a las personas que se quejan, siempre tiene alguna razón. Y a veces tengo un propietario enfrente hablándome y yo digo, alguna razón tienes que tener, yo pensando, ¿no? Alguna razón, déjame escucharte. Y me acuerdo de Elías. Alguna razón, vamos a terminar que deje hablar, porque cuando la persona también viene muy molesta, que se explota en plena asamblea, luego viene una calma. ¿Y qué harías tú? Haría eso, no pago. Pero y no hay esto, y yo, sí, no pago. ¿Verdad? Y entonces, claro, y se siente más, y cuando ya tú ves que está cansado de hablar, que algo más, no, tienes toda la razón. Pero ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Te voy a demandar. Porque bajo tu visión tú tienes razón. Ahora, si tú me escuchas a mí, yo tengo que explicarte por qué tienes que pagar, por qué tienes que hacer. Claro. Entonces, todo eso pasa en asamblea. Y al final la guinda, que también me lo enseñó la escuela de Elías Santana, que después tiene que haber algo jocoso, un chiste, cuando tú ves que la cosa se pone media tensa. Entonces no se vayan para asegurar la firma, porque como ya sabemos, al final de la asamblea, todo el mundo se va contento y bravo, pero todo el mundo se va. No se vayan, que va la rifa. La rifa. Mira, mi amor, tú pones una mata o una botella o un sorpresa que lo pones en una caja así hasta adentro un llavero, pero pones la caja, mira, la gente se queda. Y cuando hay pasapalos, hay maneras de enamorar al propietario para que baje, porque hay muchos que dicen, y uno lo pone en la cartelera, y dice, cónchale, pero esto fue una fiesta, ¿y qué te crees tú que son las asambleas? Pues una fiesta. Y tú no viniste a comerlo, pero lo vas a pagar porque vas a salir en gasto común. El próximo año vengo. Entonces esas son cosas que convierten las asambleas pesadas cuando hay problemas, porque la asamblea se es para solucionar problemas.
pero uno trata de convertir lo que es como el cuidar nuestra Transformarlo, casa, ir transformarlo y ver transformando. los problemas a risa y ver el cascarrabia que todo el mundo sabe, mira, ya llegó el día. Espérate, ¿sabes? ¿Dónde Mari, está el día, sabes? Mari, Es ¿y tú resaltar. alguna vez ha habido una situación tuya como administradora de condominio que dijiste, bueno, ya yo quiero tirar la toalla, yo no voy a seguir administrando condominio? Algo Sí, que te haya cómo no, ocurrido. Te sonríes, cuéntanos. Sí, con un edificio, ¿verdad? Bastante problemático, porque hablando con uno de los propietarios, ¿verdad? El edificio viene con es moroso desde que fue construido. Por Wow. decir, fue un edificio que ha sido moroso desde que fue construido, ¿verdad? Y un edificio que tiene problemas de convivencia desde que fue construido. Pues, o sea, entonces son dos cosas que se han unido, ¿verdad? Que el edificio, cuando fui a verlo, ¿verdad? El edificio tiene como un 80% de que el edificio se cae. Pues, o sea, para Como te estaba recuperar diciendo, ese cada edificio, edificio es el ¿verdad? reflejo Wow. de Es cómo fuerte, piensa pues. la gente ¿Es que por vive qué? allí. Porque hay Sí. una morosidad muy grande por ese mismo problema del conflicto que hay entre los vecinos. Entonces, siempre ha existido como dos bandos en ese edificio, ¿verdad? Entonces, ellos siempre han sido manejados por administradoras como tal, Para intermediar. empresas, ¿verdad? En este momento, yo concursé como persona natural, ¿verdad? Y fui escogida como persona natural, ¿verdad? Porque iba a ser el servicio más personalizado, porque iba a estar más pendiente. Y efectivamente fuimos a la empresa. Entonces, bueno, hubo siempre como ese mensaje de la duda de que usted tendrá la experiencia, porque para mí tiene experiencia una administradora que maneje 100 edificios. Y yo le decía, si una administradora le maneja 100 edificios, no tiene una atención personalizada, Claro. porque lo que te contrata es una persona para que maneje un Claro. sistema y no la va a tener. De todas maneras, bueno, vamos a darnos el beneficio de la duda y vamos a empezar, pues. Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno, claro, una morosidad muy grande, ¿verdad? Personas muy mayores que no tienen quien los guíe, los guían las personas jóvenes que están medianamente dentro del edificio, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que yo fui a hacerle, para generarles confianza, ¿verdad? Porque cuando recibí del administrador anterior, yo le hice una pequeña revisión, una pequeña auditoría, ¿verdad? Y entonces encontré muchas fallas por parte de esa administración. Yo se los informé y entonces, claro, se quedaron todos asombrados, porque no entregaron dinero, pues la administradora no entregó y entregó el edificio en cero, pues no en cero, en negativo, pues estaba eso, porque ni siquiera cero, ¿verdad? Entonces, bueno, yo fui a hacer una reunión para rendir una cuenta, para que vieran lo que había pasado, lo que estaba entrando, cómo se estaba recuperando y tal. Bueno, y prevaleció la lucha entre los vecinos. Yo no pude presentar eso y me dijeron, no, yo les dije, yo vine aquí, fue para rendir una cuenta, para que ustedes vean cómo se está manejando, le den el beneficio a la nueva junta, ¿verdad? El beneficio de la nueva administración, y aquello fue imposible. No, o sea, Nosotros también Yo he tenemos uno allá. Sí. Yo he desahuciado. Nosotros tenemos uno Fíjate allá qué en pasó Valle ahí. Frío, hicimos Ajá. lo ¿Qué mismo pasó ahí? y después de los 5 Que la meses ya gente- hoy se lo entregamos, la porque gente- ellos no ponen de su parte. No ponen de su parte. La gente que me pidió que por favor convocaran porque querían revocar a la Junta. Que estaba yo. Pero bueno, si la Junta lo que tiene son 6 meses, ¿cómo la van a revocar si ustedes mismos la eligieron? Pues, Sí. y aquí se le está entregando, ¿verdad?, una rendición de cuentas de estos 6 meses justamente para que ustedes vean y tal. Pero era tal la pugna entre propietarios Sí. que ellos Eso convocaron. sucede. La misma Junta, o sea, esta Junta se dividió en dos. Yo la casualidad que esta Pero Junta se dividió toda en acción dos. tiene una en dos- consecuencia y la en dos consecuencia bandos. es el deterioro del edificio Pero porque no mira se la ponen de consecuencia hasta acuerdo. dónde llegó. La Junta se dividió en dos bandos, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La administración se hacía imposible. Claro, Los imposible. llevo a un acto conciliatorio, Sí. que Elías nos ayudó con Ujú. eso, ¿verdad? Los llevó al acto conciliatorio y la otra parte se negó a conciliar. Y la parte que se negó a conciliar convocó una reunión para destituir a la Junta de Condominio y elegir una nueva Junta, en la cual se eligieron ellos mismos. O sea, fíjate tú que es algo como ilógico. Sí, pero es la mentalidad. Es una Aprovecho, mentalidad. fíjense, en ese caso ustedes los llevaron a
a la Dirección de Justicia Municipal del municipio Sucre, que está a cargo del juez de paz, Rosa Belén, Francisco Hernández, que es un juez de paz muy tradicional en el área metropolitana de Caracas. Ese sería un invitado regio, ¿no? Porque ese maneja todos los casos de convivencia del municipio, Sucre. Ese es el gran, por lo que escucho de ustedes, el gran tema es el de la convivencia entre los vecinos, y a veces cuando no se entienden, queda perjudicada toda la propiedad. Ellos no ven que la consecuencia es el daño para el edificio, del bien en común. Exactamente. Alejandra, una anécdota de tu condominio, de tu comunidad, de las comunidades que manejas, que te haya llevado a una situación extrema que puedas compartir con nuestro público. Bueno, tenemos ahorita una situación también como la que está comentando ella, sí, en un edificio en Valle Frío de Maracaibo, donde se tuvo que intervenir la asamblea en su tercera convocatoria con la intendencia, porque el libro no aparecía. La intendencia es una suerte de prefectura que tienen ustedes en el Zulia. De la parroquia. Ahora entiendo porque le dicen República Independiente. República Independiente del Zulia, pero es que él a mí me debe otra tertulia así, pero para hablar de la condición de nosotros en el Zulia del protopago, pero con Fernando, que es abogado y contador. Chéverísimo, lo traeremos. Bueno, sí, allí nosotros tenemos la intendencia de la parroquia. Fue la parroquia Santa Lucía a dar fe, como no había libro, porque el libro también no estaba en el momento y tal, y la asamblea iba porque era la tercera convocatoria y habían personas, levantó el acta de asamblea y dio fe pública de que sí se hizo la asamblea, para luego cuando apareciera el libro poderlo transcribir. Pero está este tema de los bandos. Entonces, y con una morosidad de $15,000 en promedio, equivalente, de deuda. Esa fue la herencia. Invitamos para que la misma comunidad se preparara, hiciera talleres y que ellos mismos se administraran. Bueno, nos dieron a nosotros la administración, pero fue un saboteo. No nos querían, para que nos fuéramos, nos querían después, los que no querían que estuviéramos, porque son dos bandos, se van formando como dos bandos. No nos querían pagar el primer mes, y después empiezan a introducir como una administración paralela. Entonces yo te voy a buscar otro abogado, entonces hago la asamblea y te meto, pero es bastante complicado, porque el resultado de todo esto es el edificio. Más nadie. Carolina, tú eres de la primera promoción del diplomado en administración de condominio. Tú eres de la segunda, Alejandra. Y Marisela está tomando ahorita la tercera promoción. Para cerrar este encuentro, ¿tú le recomendarías a uno de los que nos está acompañando hoy en este podcast que tomase la profesión de la administración de condominio? No lo recomendaría, lo obligaría. Marisela, ¿le recomendarías a alguien? ¿Es una vida profesional un camino profesional que aconsejarías a alguien tomar? Después que hemos hablado de todas estas peripecias. Claro. Bueno, lo aconsejaría siempre y cuando la persona tenga los conocimientos, porque aquí hay que tener conocimiento. Aquí no es que yo me monto y yo voy a administrar, no. Aquí hay que tener conocimiento, aquí hay que tener paciencia. Sí. Aquí hay que ser correcto, ser lo más justo posible, ¿verdad? Y bueno, sí, a mí me apasiona, pues da la casualidad que toda la vida nunca me imaginé que iba a terminar en esto, porque salí jubilada, y entonces, bueno, no pensé, pero bueno, en vista de tanta insistencia, bueno, estoy en esto y me apasiona, pues. Alejandra, ¿y le recomendarías a las nuevas generaciones zulianas que asuman este emprendimiento de la creación de un servicio para los condominios? Claro que sí. Todos los venezolanos de corazón deberían de colocar su granito de arena, porque si nosotros tenemos un condominio que funcione, donde no te están tirando la papelera por la ventana, donde se está estacionando el carro como es debido, cuando tú salgas a la calle, tú vas a hacer una mejor ciudad, porque no te vas a tragar el semáforo, por todas esas cosas. Es una escuela de ciudadanía. Si tú lo haces en tu condominio y te portas bien y respetas las normas, lo vas a hacer en tu ciudad. Y si lo haces en tu ciudad, también lo vas a hacer en tu país. Y es un nicho, por lo menos nosotros en Maracaibo tenemos un promedio de 2,000 condominios inscritos en el DARU, que es lo que es el CDMA, servicios de
en la municipalidad, en los servicios municipales, una empresa de condominio en el Zulia te puede atender un promedio de 30 condominios como tal. O sea, 2.000 no lo va a atender nadie, allí no hay competencia y es rotativo, porque tú estás a veces en un condominio y cualquiera de las partes, el administrador puede decir hasta aquí trabajo, o como la asamblea te puede decir hasta aquí llegamos. O sea, tú tienes allí tela que cortar. Sí, Alejandra, tú le has dado el cierre perfecto a este encuentro cuando dices que el condominio es una escuela para la democracia. Sí. Y bueno, decimos que estamos aprendiendo a convivir en comunidad para que Venezuela sea un país de copropietarios. Eso nos une a todos los que estamos aquí. Nosotros nos vamos a quedar echando cuentos de casos y cosas de administradores de condominio, pero nos despedimos de este podcast desde la señal de Globovisión.